Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Estoy muy agradecida que están sintonizando hoy y vamos a estar estudiando la escritura como normal. Siempre hay que escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Eso nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana. Así que hemos estado leyendo y estudiando en Mateo la genealogía de Jesucristo. Y hemos enfocado nuestra vista en las mujeres que están incluidas en esta genealogía. Hoy vamos a hacer algo distinto porque es la época navideña y eso celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Así que pueden ver que yo también estoy celebrando, tengo mi arbolito aquí atrás y no importa qué tradiciones haya, lo importante es que estamos muy conscientes porque estamos celebrando, ¿sí? Así que espero que estén listas, si tienen algo con que escribir, dónde escribir y por supuesto, ojalá que tengan sus Biblias, ¿sí? Así que vamos a empezar leyendo, revisando lo que hemos estado leyendo, pero en Mateo 1, empezando con el versículo 18, y luego seguimos de ahí. Mateo 1, 18, por favor. Dice la escritura así. Recuerdan que yo leo y estudio de la Biblia de las Américas, ¿ok? Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y vamos a solo revisar, desposada era la primera etapa del matrimonio en la cultura y la ley la ley judía. Así es que a veces podía durar este tiempo hasta un año antes de consumarse. Ese es un punto muy importante. ¿Okay? Ahora, en verso 19. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Entonces recuerde de que lo que significa Jesús en griego, el que salva. Entonces vamos a recordar eso siempre, ¿sí? Ahora seguimos en el 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Así que eso habíamos leído antes, era un repaso. Ahora queremos seguir la historia según Lucas. Vamos a ver en Lucas 2, empezando con verso 1, por favor. Lucas 2, 1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Entonces, ¿quién era César Augusto? Augusto, ¿sí? Primero era el primer emperador romano, ¿ya?
y él gobernó desde 27 antes de Cristo hasta 14 después de Cristo. Y durante su gobierno terminó la guerra civil romana e instituyó la paz romana. Así que él era el que estaba reinando en ese momento. Y el censo, el propósito del censo era para estar colectando impuestos. Eso no ha cambiado hoy en día, ¿verdad? El gobierno quiere saber cuántos habitantes hay en su país, estado, porque quieren colectar impuestos. Eso no ha cambiado, desafortunadamente, ¿ya? Ok. En verso 2. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Entonces, conforme a los documentos históricos, Cirenio fue gobernador de Siria del 6 al 4 antes de Cristo y del 6 al 9 después de Cristo. Y este censo tiene lugar en la primera parte de su gobierno. Pero también en Hechos 5:37 se menciona un segundo censo bajo Cirenio. Ahora, seguimos en 3. Y todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces era la costumbre que cada persona fuera a la ciudad de su nacimiento para ser censado. Ahora seguimos en el 4. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Entonces la ciudad de David, o también Belén, se llamaba así la ciudad de David porque David creció ahí, obviamente. Y el nombre en hebreo significa casa del pan. Ahora, seguimos en el 5. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, en 7, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, las madres judías usaban piezas de tela para cuidar a su recién nacido, para envolver a su recién nacido, para su protección y para darle calor, ¿no? Entonces, este pesebre es muy interesante, es un lugar de forma, tamaño diferente, donde se echaba el alimento para los animales. Entonces, es muy distinto que aquí viene nuestro Salvador y ha nacido y lo tienen en un pesebre. Entonces, en ese punto es muy probable porque los judíos no creyeron que él era el Mesías, porque esperaban algo más real, más formal, más de autoridad, toda la celebración, ceremonias de un rey. Pero aquí Jesús es puesto en un pesebre, ¿ya? ¿Por qué? Porque no había lugar en el mesón. El mesón se refiere a una casa con habitantes disponibles para pasajeros. Pero este versículo enfatiza que el Mesías real de la casa de David nació en las más humildes circunstancias, ¿ya? Ahora, seguimos en el verso 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo,
cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Estos pastores son personas humildes y se les dio a ellos el honor de recibir el primer anuncio del nacimiento del Señor. ¡Qué honor!, ¿no? Entre otras razones para este honor se pueden mencionar dos. Uno, que David, de cuya descendencia nacería el Mesías, era pastor de ovejas cuando fue escogido para ser rey de Israel. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, y luego también la segunda razón que podemos mencionar es de que Jesús, el buen pastor, vino a redimir a personas de tan humilde origen. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, en verso 9. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Imagínense lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Aquí están normalmente estos pastores haciendo su deber, es algo normal y luego algo sobrenatural les pasa. ¡Wow! Se les presenta este ángel y nunca habían pasado tal o visto tal o semejante cosa. Estaban atemorizados, pero el ángel, el mensajero de Dios, les dice: no teman. ¿Por qué? Porque os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nos incluye a nosotros, todo el pueblo. Sí, en ese entonces sí, también nosotros ahora, ¿no? Este gran gozo para todo el pueblo es que el nacimiento de Jesús cumple la promesa del Antiguo Testamento de que en el Evangelio es para todos. Por eso digo, nosotros somos parte de ese pueblo, porque nos incluimos en todos. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Él nos ha escogido ser sus hijas. Gloria a Dios. Entonces, ese es de gran gozo. Esto incluye a judíos y gentiles, a pobres y a ricos, a hombres y a mujeres, a cultos e incultos, los educados son falta de educación. Así que esos sí son grandes noticias de gran gozo para todo el pueblo. Amén y amén. Ahora seguimos en el 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, Salvador, o sea, libertador. Entonces en los evangelios este título para Jesús se usa solo aquí y en Juan 4:42. También se usa para Dios, el Salvador, ¿ya? Y para emperadores romanos. Aunque los judíos esperaban un libertador político, Jesús es primordialmente el Salvador de pecados. Entonces, Cristo el Señor, ¿verdad? Los judíos esperaban un gobernante y libertador que gobernaría en el fin de los tiempos. Y aquí, señores, es una designación para Dios. Y aquí le atribuye deidad a Cristo. Eso sí es algo de gozo, de gran gozo para todo el pueblo. Entonces, vamos a seguir en el 12, ¿ya? Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre. Entonces, esta señal era algo en el Nuevo Testamento, que el término se refiere a milagros que comprueban algo. ¿Qué está comprobando? Esta señal del Antiguo Testamento era que iban a ser el Mesías. Y entonces la señal era para comprobar algo. Y aquí, al encontrar al recién nacido acostado en un pesebre, sería para los pastores la confirmación de lo anunciado. Se les anunció este nacimiento y ellos fueron a ver. Entonces en el 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando y diciendo, wow, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¡Qué escena!, ¿no? A estos humildes pastores se les presenta este anuncio del nacimiento del Salvador. Y de repente, una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Y qué? Es decir, los ángeles que sirven a Dios y están junto a Él, no desde el cielo, no los de que fueron rechazados y echados del cielo, sino los que siguen alabando y adorando a Dios. Ellos se manifiestan. Esta multitud de los ejércitos celestiales, ¿ya? ¿Y qué dicen? Dicen, gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! Esta alabanza a Dios exalta la gloria de Dios y afirma la paz en la tierra. Dos maravillosos resultados del nacimiento de Cristo. ¡Wow! En las alturas, es decir, en el cielo. Y en latín hay un canto que se llama Gloria en excelso Deo. Y en inglés la cantamos cada Navidad y justamente es esa palabra en latín que se cantan. Quizás lo han escuchado en inglés. Cuando estaba grabando este video, espontáneamente empecé a cantarlo. Pero sí, lo voy a hacer igual aquí. Dice, gloria en excelsis Deo. Y se repite. Es justo ese himno, ese canto en latín que se refiere a esta escritura. Gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! Solo imagínense esta escena. Estos humildes pastores, haciendo su deber, tienen una cita divina con un ángel y les dice el anuncio, les dice que ha nacido nuestro Salvador. Y ahí están un coro celestial cantando, gloria a Dios en las alturas. Pues sí, wow, qué experiencia han tenido estos pastores, ¿verdad? Entonces, mira lo que sucede después. En el verso 15 dice, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos fueron, no dudando. Mira, es algo muy interesante, algo aquí. En el versículo 15 dice, vayamos pues. ¿Para qué? Para ver lo que ha sucedido, no para confirmar,
no para ver por nuestros propios ojos para creer. No, no, no. Ellos han creído al instante. Es una fe instantánea. Lo que han escuchado de este ángel, lo que han escuchado del coro celestial, lo creen. Hay que tomar nota, hay que tomar en cuenta lo que estoy diciendo. Estos pastores, todo lo que han escuchado, ¿qué es su respuesta? Vayamos. Y fueron a toda prisa. Entonces, la primera reacción humana a la revelación angelical fue una fe y obediencia instantánea. Hermanas, hay que tomar énfasis aquí. Hoy en día quizás no vamos a ser avisadas por un ángel y por un coro celestial de algo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que nos quiere decir Dios ya está escrita en la Escritura. Podemos saber que está aquí y por leer y escudriñarla, Dios nos va a hablar. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar a la escena que estamos leyendo. Estos pastores, ¿qué fue su reacción? Siendo humanos, recibiendo un anuncio angelical de coro celestial alabando a Dios, ¿qué es su reacción? Sí, fue fe y obediencia instantánea. Hay que tomar esta lección para nosotras en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos leyendo su palabra, estamos escuchando a nuestros pastores exponiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos. Hay que escuchar y creerlo instantáneamente. Otra vez, estos pastores fueron no a confirmar que dudaban de que había nacido el Salvador. No. Ellos dijeron, vamos pues, ¿para qué? Y veamos esto que ha sucedido, según la Escritura en el versículo 15. No para comprobar, vamos a ver y luego creer. No, creyeron. Recibieron la palabra, recibieron el mensaje de Dios por medio de sus mensajeros. Nosotros necesitamos tomar en cuenta que su palabra nos habla, es viva, es espíritu y es verdad, ¿verdad? Así que mira cómo recibieron esta noticia. Entonces, este es un modelo para nosotros. Aquí Lucas presenta esta reacción como un modelo del verdadero discipulado. Ahora, ¿están sintonizando regularmente a Mujeres Enfoque? Pues ojalá que sí, pero no es solo para entretenernos, no es solo para que yo haga todo el trabajo, no, es para que ustedes se den cuenta lo que dice la Escritura y que no me crean a mí, pero que crean a la Escritura. Ya, entonces, que esto sea nuestro modelo. Hermanas, por favor, hay que creer lo que dice Dios, primeramente. Y segundo, hay que obedecer. El entendimiento quizás viene, quizás no. Hay que obedecer. Y mire, es lo que dijeron estos pastores en el versículo 15 y 16. Vayamos. Pues, ya, fueron a toda prisa. Hay que obedecer a toda prisa, hermanas. Ya no dudar al Señor, no decir, ay no, hay que comprobar, ay no, tienes que confirmarlo. Por favor, Señor, ¿eres tú?
O conocemos la voz de Dios o no conocemos la voz de Dios. Si es según su palabra, es la voz de Dios. Punto. La ventaja que tenemos hoy es que la palabra de Dios es su voz. Aquí está, hermanas. Las animo. Tener fe y obediencia instantánea. Me estoy hablando a mí. A veces yo me detengo, no puedo hacer eso, ni tú puedes hacer eso. Siendo Dios, hablándonos Dios, mandándonos Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, simple, ¿verdad? Hay que hacerlo. Así que, en 17, vamos a seguir en el 17. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Aquí María está siendo una madre. Qué maravillada estaba de escuchar lo que habían dicho los pastores según el ángel, según el coro celestial, y están compartiendo estos pastores con todos y se maravillan, y María también. Ella está allí como una madre con su recién nacido de su hijo y está atesorando estas cosas en su corazón. Así hacemos, ¿no? Como madres. En la vida de nuestras hijas, nuestros hijos, siempre estamos pendientes, estamos guardando cosas tan preciosas de que en su crecimiento, las cosas que no entienden, que dicen un poco equivocadas, pero están en su inocencia de aprendizaje, lo voy a poner entre comillas, nos agradan y reflexionamos en nuestros corazones sobre esas etapas, momentos de nuestros hijos. Y aquí está María, que es primera vez madre, está su primogénito allí, su primer hijo, ¿ya? Es decir, que tuvo otros, pero está reflexionando sobre todo eso, lo que están hablando en su corazón, porque están hablando de su hijo, ¿ya? Entonces podemos, relacionarnos un poco con María como madre en este momento, ¿ya? Entonces vamos a seguir. En el 20 dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ellos glorificaban y alababan a Dios. Se fueron glorificando y alabando a Dios. Wow, la alabanza es una respuesta apropiada ante las maravillas, las maravillosas obras de Dios. Yo me regocijo por esta historia, y porque no es solo una historia que estoy relatando, es una verdad, es un hecho. Y aquí no se termina la historia, es solo el principio de la historia de Jesús. Y vamos a seguir un poco la próxima vez, pero quiero detenerme aquí. No importa cómo celebramos el nacimiento de Cristo. Bueno, importa que sea según la Escritura, no más allá de los ídolos. Vamos a estar orándole a un pesebre, hecho a mano, por el niño Jesús, que representa toda la historia. No, vamos a adorar y orarle al Dios verdadero. No tenemos que tener enfrente de nosotros el pesebre. No, como vamos a celebrar esta época navideña, tiene que ser según la Escritura. Hay tradiciones que no son ni más ni menos, ni son malas ni buenas, pero son tradiciones. Solo que la tradición no sea algo al contrario de la palabra.
Eso es muy importante. Segundo, que la palabra, la tradición no sea más, que ponemos más énfasis o ponemos más tiempo en esa tradición que la palabra. Esta historia del nacimiento de Jesús es algo maravilloso. Es algo más allá de lo físico, es más espiritual, porque nació nuestro Salvador. Y es importante que cuando celebramos la Navidad, sí recordemos cómo fue el nacimiento de Jesús, pero no, y es su como el tiempo que celebramos como su cumpleaños, ya humanamente hablando, pero no es eso. La razón que celebramos la Navidad es por quién es Él, no porque Él nació. Sí, Él nació, gloria a Dios. Pero ¿quién es Él? ¿Por qué nació? Llegó para salvarnos. Eso significa Jesús. Y no se quedó niñito, no, Él creció a ser hombre y cumplir todo lo que Dios le mandó cumplir. Y gracias a Dios. Y por eso nosotros somos discípulos de Él, somos hijos de Dios, por lo que ha cumplido Jesús. Así que el nacimiento de Jesús tiene su tiempo, tiene su importancia, sin duda, sin duda. Pero de allí, en estas épocas navideñas que celebramos humanamente hablando, hay que recordar la razón espiritual por qué celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y luego, podemos decir gloria a Dios, alabado sea Dios, porque esta alabanza, esta respuesta de alabanza, de agradecimiento es muy apropiada, porque Dios ha hecho estas obras maravillosas y son de Dios. No es algo hecho de hombre, no es algo místico, es un hecho. Y les animo, hermanas, que durante esta época navideña, que pongan a Dios primero y que celebren esta época verdaderamente por la razón espiritual. Y así les animo. Gracias por sintonizar y les animo que sigamos enfocándonos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe.